Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una deliciosa ganache de dulce de leche. Hoy te traigo una receta que te va a encantar porque el dulce de leche es fantástico en los postres y más aún si lo mezclamos con el chocolate blanco. Así que esta ganache de dulce de leche te va a servir como relleno para tus pasteles, para decorar cupcakes, para rellenar cupcakes, para rellenar bombones. Te sirve también como cobertura. Así que es una receta multifuncional que es práctica y muy fácil de hacer. Así que vamos con la receta. La cantidad de ingredientes se la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo y en el blog de Ponquecitos and Cakes encuentras la receta escrita. En un bol colocamos 150 gramos de chocolate blanco, puedes utilizar chocolate troceado o chocolate en gotas, lo importante es que sea de buena calidad. Llevamos hasta hervir 120 mililitros ya sea de nata o crema de leche para montar y la vertemos sobre el chocolate caliente. Removemos enérgicamente hasta que quede bien disuelto. Un truquito, si por más que lo remuevas no se termina de disolver con el calor residual, es llevarlo al microondas y en pocos segundos volverlo a remover hasta lograr que esté el chocolate completamente disuelto. Ahora vamos a incorporar 75 gramos de mantequilla sin sal. Esta mantequilla debe estar fría y la removemos enérgicamente con nuestra mezcla hasta que esté completamente deshecha. Ahora incorporamos 200 gramos de dulce de leche. Un truquito es calentarlo un poco con el microondas para que sea más fácil de integrar a la mezcla. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Mezclamos muy bien hasta lograr una crema completamente uniforme, aunque algunas veces esta mezcla se puede separar. Incorporaremos 180 mililitros de nata de 35% de materia grasa o crema de leche para montar y mezclamos muy bien. El chocolate blanco y la nata muchas veces tienden a separarse, así que debemos emulsionar la mezcla. Para ello te puedes valer de un batidor de mano y batir enérgicamente o con la misma espátula batir muy enérgicamente. Y si tienes un Turmix es la mejor herramienta para emulsionar esta mezcla. Cuando introduzcas el Turmix, colócalo inicialmente inclinado para evitar que se formen muchas burbujas. Y luego pasamos nuestra mezcla a una bandeja o un bol que sea rectangular y algo alargado para que no quede tan alta. Y lo cubrimos con papel film o con una bolsa de congelar, para que así la parte superior de nuestro ganache no se seque e inmediatamente la llevamos a la nevera y de esta forma obtener la textura deseada. Ahora la llevamos a la nevera de 6 a 12 horas. Pasado este tiempo ya la podemos sacar y la podemos o utilizar en su textura que es más ligera o la podemos llevar a batir y convertir en una crema de ganache increíble. En esta oportunidad la he dejado durante 12 horas, que es el tiempo que yo prefiero antes de utilizarla. Y como puedes observar, es cremosa, brillante, sedosa, espectacular para utilizar como relleno. Pero si la quieres montar, la llevamos a la batidora con el globo y batimos a una velocidad media alta. Y pasado unos minutos verás cómo cambia de color. Si la ves aún muy suave, puedes utilizar espesantes para nata. La cantidad a utilizar dependerá de lo que indique el fabricante, así que esta cantidad varía. Colocamos el espesante para nata y batimos ligeramente y verás que en unos pocos segundos ya tiene una textura perfecta para decorar cupcakes, pasteles y mucho más. Esta ganache recomiendo utilizarla para temperaturas inferiores a los 25 grados centígrados, ya que tiene chocolate blanco. Esta ganache también es perfecta para rellenar bombones, también para colocarla en tu manga pastelera y decorar cualquier cantidad de piezas. También es ideal para rellenar eclairs o profiteroles y para hacer de cualquier postre un espectáculo. Su textura esponjosa la hace muy estable y firme.
perfecta para decorar, pero cuando la comemos es suave y sedosa y se deshace en la boca. Esta canal se mantiene perfecta en la nevera durante 15 días. Si la conservas una vez montada, puedes observar que su textura es diferente, pero bastará con removerla enérgicamente o volverla a batir para que esté nuevamente cremosa y sedosa. Un espectáculo de crema. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, regálame un like y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Nos vemos dentro de nada con otra bioreceta. ¡Chao!